Compañía del Revés Teatro y el Galpón de Aedo presentan ciclo de entrevistas sobre el oficio teatral. En nuestra quinta edición invitamos a Carolina Guevara, actriz y narradora oriunda de la ciudad de Tres Arroyos. Fue integrante fundadora del grupo de teatro independiente El Bachín, con el que participó de numerosos festivales nacionales e internacionales. Por su actuación en la obra Teruel y la continuidad del sueño, recibió el premio Trinidad Guevara como actriz revelación y fue nominada a los premios ACE en el rubro Revelación Femenina. Integra la asociación civil CELCIT, donde programa el ciclo Teatro y Feminismos. Los golpes de Clara, comedia de género, es su último trabajo como actriz y autora, dirigida por Leandro Rosati y estrenada en 2017 en el Centro Cultural de la Cooperación. Forma parte del GETI, Grupos Estables de Teatro Independiente. Que disfruten de la entrevista. Bueno, podría decir un acontecimiento. Tercer año del secundario, hablamos año 1996, pueden sacar la cuenta de la edad. Tenía unos compañeras que hacían teatro y estábamos en la casa de una de ellas, de una compañera se llama Mariana, y nos habían hecho hacer un trabajo en la materia de literatura, lengua y literatura. Estábamos viendo texto teatral, tenía que ver con eso. Y teníamos que armar una escena. Y armamos una escena. Y entonces empezaron, no, vos tenés que hacer teatro, mirá qué bueno lo que se armó, tenés que hacer teatro. Y la que hablaba de hacer teatro era mi hermana, que tenía ganas. Ella estaba en quinto, yo en tercer año. Ciudad de Tres Arroyos, ciudad chica, había en ese momento, sí, estoy casi segura, o sea, profes que daban teatro era una, en los talleres municipales de cultura, ¿quién era? Una maestra, se llamaba Cristina. Entonces allá fuimos con estas amigas, amigos que además eran compañeros míos repitentes, era así como medio bardo todo, pero la pasábamos muy bien. Y fuimos con mi hermana y este grupo de amigas y amigos. Yo me recopé y mi hermana dijo, yo de acá me voy y no vuelvo nunca más. Y yo seguí ese año, todo ese año que fue el tercer año, al año siguiente estaba como en duda, no sé si voy a seguir. Y nos enteramos con esos amigos que hacemos teatro, que venía a dar teatro a Tres Arroyos un profe que se llamaba Beto, que habíamos conocido en un encuentro de teatro juvenil ahí de la provincia y que nos había gustado mucho la obra que había presentado. Beto era de Tres Arroyos, pero estaba trabajando en otro lado. Cuando viene Beto, dijimos, bueno, sí, con Beto seguimos, y Beto Pereira fue el profe que voy a recordar siempre, que fue el tipo con el que si no me hubiera cruzado, posiblemente tal vez no hubiera hecho teatro. Cada tanto nos vemos y nos seguimos escribiendo. Ese es el acontecimiento. Bien, bueno, creo no, el disparador fundamental fue la gran movilización del 2015 del Ni Una Menos. Yo venía con ganas de hacer alguna obra que tuviera con esa perspectiva. Todavía en ese momento trabajaba con El Bachín, hacíamos otro tipo de producción, pero estaba ahí latiendo la cosa. Entonces, por esos años, antes del 2015 incluso, lo que hice fue leer mucha literatura de escritoras mujeres, porque me fui dando cuenta que había leído muy poco. No de teoría sobre feminismo, pero sí literatura de mujeres. Y en todas encontraba, digamos, un basamento que tenía que ver con la perspectiva de género, aunque no se reconozca esa novela como tal. Entonces me encontré con Gioconda Belli, con Almudena Granda, me encontré por otro lado con Simone de Beauvoir, con textos que me iba pasando también mucho mi hermana. Distintas escritoras que tenían que ver con la literatura, y ahí se me fue como abriendo el universo de ciertas vivencias narradas que tenían que ver con las mujeres y que se me volvían un tanto identificables, porque además fui hacia la mayoría de lo que leí era escritoras latinoamericanas o españolas.
Pero el acontecimiento yo creo que sí, que fue ese y creo que marcó agenda teatral del 2015 para acá. Si bien había, por supuesto que había obras que hablasen de géneros o con esa perspectiva, yo creo que después del 2015 fue un antes y un después para un montón de cosas. Digo, me parece que ese hecho vino, digamos, como a acumular al movimiento feminista que ya existía, digo, porque si no sería absolutamente negador, digo, la campaña nacional por la despenalización del aborto tiene mujeres batallando y los encuentros de mujeres tienen 30 y pico largos años, pero digo, la movilización del Ni Una Menos, por supuesto que tuvo un carácter muy masivo porque hubo periodistas y reconocidas mujeres intelectuales y de los medios que lograron gran legitimidad y visibilidad, pero después eso quedó y lo que empezó a suceder me parece que es el cruce generacional que se produjo, que eran las pibitas de 12, 13, 15 años con el pañuelo verde y con esta consigna de Ni Una Menos, viva nos queremos, y aquellas mujeres que hoy pueden llegar a tener, no sé, 80 años, como tiene, digamos, Dora Barranco, ¿no? Entonces, me parece que era imposible que ese contexto no nos empujara hacia determinadas poéticas, que no significa que sea lo único que uno vaya a hacer en teatro, pero digo, hubo algo ahí que me parece que movió deseos artísticos que tenían que ver con poder expresar eso que estaba pasando en la calle. Bueno, me gusta decir oficio más que profesión, porque el oficio lo relaciono con lo artesanal y siento que hay mucho de artesanal en lo que hacemos, que vamos paso a paso, pero vamos detalle a detalle, casi como quien esculpe un mármol, ¿no? Nosotros lo hacemos sobre nosotras mismas, cuerpo, voz, ideas. Pero el oficio, si bien lo empecé adolescente, como decía antes, hubo una decisión que fue venirme a estudiar a Buenos Aires y lo primero que hice fue dar el ingreso para la Escuela Nacional de Arte Dramático, hoy UNA. Y entré en la escuela en una época en que la escuela estaba en mucha crisis porque era justo cuando se estaba discutiendo que pasara de terciario a universitario. Recordamos, esto fue fines del 99, como una época muy álgida para el sistema educativo, y un poco eso también hizo que el sistema nos expulsara a unos cuantos. Entonces hice solo 2 años de la Escuela Nacional, como esa formación más formal de lo teatral. Pero en esa escuela conocí a los compañeros y compañeras con los que formamos el Bachín Teatro en el año 2000, y con ellos y ellas trabajé 15 y 16 años. Y hubo mucho de formación ahí, por eso lo nombro. Digo, salimos de la escuela, pero nuestra formación fue en grupo, desde entrenamientos físicos a ensayos concretos, porque fuimos un grupo que la producción era el entrenamiento, el pensar la obra, ensayar era como nuestro entrenamiento. Y en paralelo me seguí, digamos, educando, formando, de la manera que uno podía, ¿no? Porque hablamos que los primeros años del 2000 fue de mucha crisis económica y estudiar teatro era muy caro, y es todavía muy caro cuando uno queda fuera de los espacios estatales, que también tienen muy poco cupo. Entonces la verdad que buscaba becas. Tuve suerte porque algunas obtuve, uno se va cruzando con gente que a una la ayuda. Entonces, por ejemplo, estudié clown con un docente que fue Walter Velázquez, que me becó, porque si no yo no hubiera podido. Eso fue el año 2002, por ejemplo. Después hice clown con Marcelo Cat, que me acuerdo que empecé un tiempo, me dije no puedo seguir pagando, me dijo arreglemos algo, seguí viniendo. Y así iba diciendo, no tengo plata pero quiero estudiar. La verdad que lo hice varias veces. Y con otras, muchas veces me quedé con ganas de hacer cosas porque realmente yo no podía. Y estoy contando una realidad que nos era bastante común a la mayoría en ese momento, no es
no es nada épico, me refiero. Laburabas, estudiabas lo que podías, no siempre lo que querías. Entonces la formación en el grupo era fundamental. Después ya un poquito más grande, más madura, más estable, con algunos laburos como que senté un poquito de cabeza, esas cosas. Bueno, con algunas realidades que a uno la contienen, que es la posibilidad de un trabajo en blanco y un salario, entonces ahí pude elegir algunas cuestiones para estudiar. Estudié en el CELSI ya de grande, 30 y pico, estamos hablando ya. Y en el CELSI encontré como varias cosas. Estudié con Carlos Gianni, para mí es un enorme referente también, entrenamientos actorales, algo de dramaturgia ahí también. Y en 2015-2016 me encuentro a través del Getty con Leandro Rosati, y con él hago los talleres de comedia del arte. La comedia era algo que a mí me venía gustando mucho, y venía haciendo algunas investigaciones de lecturas y talleres en paralelo a lo que yo hacía con el grupo del Bachín, porque con el Bachín laburábamos sobre todo teatro épico desde la perspectiva de Brecht, pero bueno, traído a lo latinoamericano, a lo argentino, pero la comedia era un rasgo mío, digamos, un deseo más bien mío, personal. Así bueno, que con Leo empecé lo de comedia del arte, había hecho esto que comentaba de clown y demás, y era un laburo bueno, que me gustó mucho. Y en el 2016, con esto que veníamos hablando, de todo lo que venía pasando con el movimiento feminista, mis lecturas sobre algunas escritoras particulares que me habían dejado bastante pregnada, y el relato de mis amigas, de mis compañeras de trabajo, de mi hermana, que me empezaban a sonar como con un material narrativo, oral, que me aparecía como la necesidad de plasmar eso en una obra de teatro. Ahí es cuando en el 2016 le digo a Leo, tengo ganas de hacer un unipersonal, tengo ganas de trabajar comedia. Qué bueno, me dice Leo. ¿Y qué idea tenés? Ninguna. Y me dice, pero ¿por dónde? Pero ninguna. Bueno, no, en realidad sí. Me viene una imagen de una mujer boxeando, yo quiero hablar de género, tengo estas ideas. Bueno, me dice, algo hay. Ya empezamos con un punteo así muy a mano alzada, y así empieza a aparecer Los golpes de Clara, que fue el trabajo que ensayamos y escribimos. O sea, si bien el texto es mío, todo el trabajo de dramaturgia lo guió Leandro, era la primera vez que yo escribía. La verdad que a mí me nacía como un cuento, y eso había que sacarlo de la letra escrita a la oralidad y a la posibilidad dramática de ese texto. Ese fue el trabajo que hicimos con Leandro, por eso aparece esa ficha técnica medio rara que dice texto Carolina Guevara, dramaturgia Leandro Rosati. Bueno, tiene que ver con esto. Y la verdad que para mí Leandro fue muy interesante, porque era armar la obra, pero tenía una suerte de seminario personalizado al mismo tiempo. Yo sentía que estaba ensayando un espectáculo, pero estaba aprendiendo un lenguaje. Y me costó muchísimo, porque yo venía de otra poética. Si bien laburábamos mucho el humor con el Bachín, la verdad que laburar comicidad es realmente otro lenguaje. Y podría decir que de alguna manera dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, me identifica. Y la posibilidad de trabajar temática de género o obras con perspectiva de género desde el humor, para mí fue un hallazgo enorme, y eso también hizo que la obra y el relato se potenciaran de otra manera. Y Leandro tuvo muchísimo que ver, porque bueno, desde su conocimiento de la técnica concreta, me llevaba al extremo en el buen sentido, como que yo había cosas que no me le animaba, como que me parecía, pero ¿te parece así? Y un día me dijo, o vamos al límite o queda en un gris, y además estás haciendo un unipersonal, así que hay que ir
a por todo. Así que bueno, ahí fuimos y así fue trabajándose, haciéndose Los Golpes de Clara, que estrenamos en el 2017, sumado a un contexto también particular que se unía a lo que ya sucedía con la gesta de los feminismos, que era el contexto político del gobierno de Cambiemos. Entonces, Clara tiene ahí una conjunción que está muy atravesado por la coyuntura política, porque ese gobierno era muy violento, y en particular más violento hacia las mujeres, porque las estadísticas no mienten, digo, la desocupación, el número de desocupadas es mayor en las mujeres, cuando digamos, las cuestiones económicas impactan mucho, en particular en nosotras, porque tienen una relación directa con las tareas de cuidado, ¿no? Entonces también queríamos tener esa mirada. Para mí hablar de feminismos o de género no puede separarse de una situación de clase. No por traer categorías, quiero decir, porque de hecho siempre aclaro, yo no venía de una militancia feminista cuando hice Los Golpes de Clara. Fui aprendiendo y escuchando en el momento también que íbamos trabajando. Pero sí, uno no puede perder de vista que yo hago esta obra siendo una mujer blanca, de clase media, con herramientas, de toda índole, desde Capital Federal. Digo, hay un montón de cosas que mi realidad nunca es la misma que la de una mujer que está en Formosa, o en Tres Arroyos, o en Jujuy, digo, o acá en La Matanza, en situación de una villa. Entonces, ese relato no podíamos perderlo, decidí no perderlo, quiero decir. Y después lo que pasaba era que había que particularizar, ¿no? Como me dijo Leo, bueno, pero vos querés hablar de género, pero es muy amplio, ¿qué de eso? Y apareció la historia de una mujer con la posibilidad de que generara una identificación en muchas. Así que fue un proceso que atravesé con muchas dudas y con mucho temor y como con una enorme responsabilidad. Fue absolutamente grato, claro, pero me pasó eso también. Y fue hermoso hacerlo de Clara. La verdad que fue hermoso lo que fue pasando, que no lo esperábamos. Sobre todo haber salido de Capital. Ese diálogo que apareció, ese ida y vuelta con las mujeres, más que nada, digo, porque la verdad es que es una obra que más que nada van a ver mujeres, y con varones, que también había conversaciones, la verdad que muy conmovedoras, pero esas cosas que uno no espera. Y yo creo que lo hablamos mucho con Leandro también, una de las cosas que posibilitó ese ida y vuelta tuvo que ver con haber trabajado desde el humor, desde una comicidad respetada y cuidada también. En paralelo a que estrenamos Los Golpes de Clara, yo seguí con algunos talleres de formación en el CELCIT, con Carlos Gianni, y con Ana María Bobo, que yo la conocía del Centro Cultural de la Cooperación, donde trabajamos con el Bachín, donde también estrené después Los Golpes de Clara, y empecé a investigar, indagar y formarme en narración oral, como narradora, con Ana como maestra y con su equipo docente, con Paula y con Bernardo. Y la verdad que para mí la narración fue un mundo maravilloso que se abrió y que se conjugaba muy bien con lo que venía trabajando en comedia y en Los Golpes de Clara. Y para mí Ana es una maestra hermosa y también ha sido generosísima conmigo. Y a partir de esos talleres que yo tomé y que me formé, y lo que empezó a pasar con la obra, esta cosa de que terminábamos la obra y yo lo que notaba era como una necesidad de las espectadoras y espectadores de contar ellos y ellas lo que vivían en relación a lo que nosotros contábamos en la obra.
Entonces se llamaban charlas muy lindas, post-función y demás, porque, bueno, y mucho en otras ciudades, ¿no? Que está ese tiempo distinto cuando uno va a hacer función, que terminás y te quedaste comiendo algo, tomando algo con la gente que te invitó a hacer la función y demás, y uno puede demorarse, en el buen sentido de la demora, y sentarte a escuchar. Entonces el protagonista y la protagonista es ese que está ahí, que conocer la realidad de esos lugares, que aparte son realidades muy distintas a cuando uno sale de capital. Empezaron a corear. Somos malas, podemos ser peores. Somos malas, podemos ser peores. ¡Oh! Uniendo lo que estaba diciendo, cuando estudio narración y empiezo, digamos, a circular por los talleres primero como alumna, después como oyente y después ya empezando a armar mi proyecto, empecé a trabajar un proyecto de narración que es narración oral con perspectiva de género. Y lo trabajo en la Universidad de General Sarmiento, para docentes, estudiantes, hemos hecho también, y ahora lo estoy trabajando con adultos mayores y es muy rico lo que sucede. La necesidad que hay de volver a la oralidad y al relato de cómo vivieron o de cómo se viven ciertas situaciones que tienen que ver con las violencias o simplemente con haber naturalizado ciertos roles y estigmatizaciones de la cosa, porque no es que hacemos un taller que va digamos, a buscar el recuerdo del dolor, no tiene que ver con eso, sino más bien en esto, en despejar esos roles estereotipados, estigmatizados, esa cultura del rosa y el celeste, ¿no? Y todo esto surge a partir de lo que hicimos con Clara, digo, en mí se abrió como otras posibilidades y otras necesidades de estudiar cosas nuevas, de trabajar como también por otras poéticas. Los talleres sí los laburo, digamos, de manera individual, pero en Clara hay un grupo de trabajo. Trabajamos con Leandro, con Alfredo Aguirre y con Marcos Perullero en la asistencia técnica. Con Alfredo hemos hecho miles de kilómetros. Trabajó en un momento con nosotros Andrea Villamayor en la parte de producción, otras cosas de producción muchas las hago yo. Y mucho se fue dando realmente del boca en boca, de que veían la obra acá y me llamaban, no sé, nos llamaban de Entre Ríos, y de Entre Ríos después te llamaban de no sé dónde, pero fue muy grato, y como era una obra así como de valija, se hacía en el salón de una iglesia, literalmente, como lo hicimos en Pozo del Tigre, o se hacía en un teatro, o se hacía en un salón de fiesta que tiene Pedro Luro, que es donde hacen las funciones, y ahí armaban las luces y improvisaban escenario, y actuamos para estudiantes en Pehuajó, y actuamos para la escuela de cadetes en La Rioja, y es muy loco. En el marco de una feria del libro, o las actividades que hacían en la universidad, como en Entre Ríos, para la Semana de la No Violencia, y así hubo, no sé, una multiplicidad de situaciones y de espacios en donde se inventaron salas de teatro para hacer los golpes de Clara, y la verdad que a mí me gusta esa idea de hacer obras que puedan ser fácilmente adaptables a distintos espacios sin sacrificar el lenguaje, ¿no? Digo, hay obras con las que se puede y obras que no. Con Clara imaginábamos eso, pero en el andar nos dimos cuenta que sí, que era muy posible, que estaba sostenido realmente en el relato y en el personaje y no en los recursos técnicos, entonces podíamos andar. Esa cosa como de juglar, me gustó. Creo que anduve unos cuantos años sin tener un referente de maestro, como quien dice, bueno, yo me formé en tal escuela, entonces mi referente es, digo,
eran mis pares, mis referentes durante mucho tiempo y lo son todavía. Pero sí estaban los referentes, por supuesto, digo, de determinados dramaturgos o directores que uno veía y empatizaba y le gustaba. Pero creo que decir un referente tuvo que ver un poco con la síntesis a la que una va llegando de acuerdo al trabajo, que no es una síntesis cerrada porque creo que uno todo el tiempo se construye esa síntesis a medida que trabaja. Siempre estuvo mi referente de aquel primer profesor de teatro porque, digo, puso la semilla del deseo, o despertó el deseo. Mis pares fueron mis referentes y lo son todavía. Julieta Greenspan, mi compañera actriz de años, es mi referente, sin duda. Leandro Rosati ha sido una referencia, claro. Carlos Gianni, Ana María Bobo como narradora, como actriz. Y después lejanos, Molière, Nini Marshall, Chaplin. Podría decir ellos y ellas. En otro plano, María Pía López como una referente feminista, socióloga, sí, enorme también. Y cercana y de vida, mi hermana, porque fue con ella empecé teatro, ella dejó, pero fue quien me fue como iluminando concretamente, esas personas que fue la que me habló de la escuela de teatro y me dijo estaría bueno que hagas el ingreso, y fue la persona que yo escuché hablar de feminismo, aunque no fuera ese el título que le daba desde que tenía 8 años, ella 8 años, yo más chica. Fue por ella que arribé a lecturas, a determinados conocimientos, a entender de qué hablábamos cuando hablábamos de géneros, a entender que podía vivir y animarme a salir del closet y vivir de manera libre. Es una referente para mí, sin duda. Creo que los referentes no los tengo solo en la cuestión teatral. Van también por otros lados, de música, de mi abuelo como un referente de militancia política del movimiento obrero peronista, que son esos referentes que uno los reconoce un poco más de grande. Esa gente más diaria, me di cuenta que habían sido referentes. Sí, debe haber más, pero bueno, podríamos decir esos. Después en poéticas y literatura y cosas que he leído, hay gente que me ha conmovido mucho y Liliana Felipe y Jesús Rodríguez son mujeres que para mí tienen una poética y también son referentes por su militancia y cómo pudieron unir la militancia a su poética de su lenguaje con respecto a todo lo LGTB, feminismo, y me divierten mucho. A mí la gente que me divierte me parece muy valiosa, que me divierte y me hace pensar. Para mí lo particular de hacer obras con perspectiva de género, creo que un poco lo hablábamos antes, que es muy difícil no verte afectada en la afectación que te suceda por el momento que estamos viviendo. En general uno se hace teatro independiente, por llamarlo de alguna manera, estás narrando tu época, ¿no? O estás inserto en ese contexto y lo llevas a escena. Y el feminismo está atravesándolo todo. Entonces yo creo que, quieras o no, está en la agenda y de hecho es como que si uno empieza a mirar las obras, en todas encontrás algo de eso. En lo personal se trata de un deseo. Creo que uno, si puede, tiene que andar
por la vida moviéndose por los deseos. A veces uno puede y a veces no ir atrás de los deseos, pero digo, tiene que ver con eso, con un deseo, con poder relatar esos acontecimientos, pero tal vez no las grandes gestas, sino más bien focalizar, como pasó con Clara, ¿no? De que estábamos hablando de esas violencias, de esa microviolencia, de la cosa más enquistada, del sentido común, de poder partir desde una historia singular y tratar de ir hacia lo plural. No soy una actriz que parte o desea, digamos, plasmar categorías en las obras. No podría tampoco, me faltaría muchas herramientas para hacerlo. Prefiero ir, por eso lo empato con lo de la narración oral, prefiero ir desde la oralidad, de lo que escucho, de lo que está pasando. De hecho, ahora con Leandro estamos trabajando un nuevo proyecto que tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos, también lo hacemos desde la comedia, pero partimos desde lo que nos pasa en el cuerpo. Creo que esa es una particularidad que por ahí tienen las obras con perspectivas de género que nacen desde dramaturgas mujeres o directoras mujeres. Creo que marca una diferencia. Pero digo, la particularidad que tiene para mí es estar como en consonancia con la época, sin habérmelo propuesto en el sentido de decir hay que hacer esto porque hay que hablar de esto porque es el momento, sino porque me sucede físicamente que hay que salir, que salgo con esto. Me parece que también es una manera como de ir conjurando los dolores. Eso, como antídoto. No, creo que no dije que soy de Virgo, lo puedo decir, pero bueno, conté que soy una paisanita que viene en Tres Arroyos, así que más o menos estamos. Bravo, terminamos entonces. Gracias por asistir al ciclo de entrevistas sobre el oficio teatral producido por Compañía del Revés Teatro y El Galpón de Aedo. Te esperamos cada último domingo de mes. ¿Cómo destruir los ladrillos fundantes de la opresión para que el edificio entero se resquebraje? A los cimientos, muchachas, que no son de barro, sino de dura piedra, rocosa como la piedra sobre la que se edificó la iglesia y tantas instituciones bien edificantes, difícil de mover, correr y mellar. Queremos tener la insistencia de la gota que perfora y la fuerza de la marea que desplaza. Apuntes para las militancias, feminismos, promesas y combates. María Pía López.